Muy amables por continuar en sintonía de este programa especial en el que estamos recapitulando lo más importante de esta visita del Santo Padre a México. La llegada del Papa Francisco a este territorio mexicano dejó un hecho histórico, la visita al Palacio Nacional. Veamos. A las 9:30 de la mañana, el papamóvil llegó al Palacio Nacional, donde fue recibido por el presidente de México y la primera dama. Es la primera ocasión en que un visitante entra caminando este recinto. Con sencillez en sus palabras, suplicó nuestra oración. Con las banderas de México y la del Vaticano, se entonó el himno nacional de ambas naciones. El presidente de México le presentó a su santidad a cada uno de los colaboradores del Gabinete Federal y a su vez el Papa Francisco hizo lo propio. Como parte del protocolo, su santidad y el mandatario federal saludaron a las banderas de ambas naciones. Posteriormente sellaron el timbre conmemorativo de su visita, donde también el presidente le explicó a su santidad mientras se dirigían a dar un discurso sobre la historia del Palacio Nacional. Finalmente, después de su recorrido por el Palacio Nacional, llegaron al estrado donde el presidente de México dirigió las palabras oficiales de bienvenida, reconociendo con honores su labor para alimentar y fomentar la fe. Hoy es un día de entusiasmo y de enorme alegría para los mexicanos. El pueblo de México está emocionado porque usted ya está aquí entre nosotros. Reconocemos en usted al líder sensible y visionario que está acercando a una institución milenaria a las nuevas generaciones. Reconocemos al Papa reformador que está llevando a la Iglesia Católica al encuentro con la gente. Afirmó que México lo quiere y quiere oír el mensaje de aliento y esperanza. Su santidad, México lo quiere. México quiere al Papa Francisco por su sencillez, por su bondad, por su calidez. Papa Francisco, usted tiene un hogar en el corazón de millones de mexicanos. Habló del panorama social que se vive, donde aseguró que si bien hay avances, se necesita trabajar más. Estamos en una era en que se podría alimentar a toda la población mundial y, sin embargo, millones de personas aún padecen y mueren de hambre. Los avances en la ciencia y la medicina hoy nos permiten curar más enfermedades y vivir más tiempo, pero los adelantos científicos también son utilizados para hacer la guerra y causar daño. Nunca se había producido tanta riqueza como ahora y a pesar de ello se sigue concentrando en muy pocas manos. Aseguró que sociedad y gobierno tienen que ir juntos en la labor de un mejor panorama nacional. Todos estamos llamados a edificar un mundo mejor, trabajando en unión y en sintonía, porque la solidaridad es, como usted bien lo ha dicho, un modo de hacer la historia. A los gobiernos nos corresponde crear las condiciones para asegurar un piso básico de bienestar a nuestras sociedades, garantizando oportunidades de desarrollo para todos. Afirmó que su visita dará aliento a los más necesitados. Estoy seguro de que su peregrinar por México será histórico, será luz y guía para millones de mexicanos. Su presencia entre nosotros contribuye a reafirmar nuestra vocación colectiva por la paz y la fraternidad, por la justicia y los derechos humanos. Las causas del Papa son también las causas de México. En el discurso, que duró cerca de 10 minutos, el presidente de la República afirmó que esta visita del Papa dejará recuerdos tanto en los mexicanos como en él. No tengo duda de que el paso de su santidad dejará
una huella imborrable en los mexicanos, pero también estoy seguro de que México dejará una profunda huella en el corazón del Papa Francisco. Su santidad, sea bienvenido a esta tierra. México lo abraza con cariño. Bienvenidas sus palabras, sus bendiciones y su amor para México. Bienvenida su luz. Tocó el turno de su santidad Francisco, quien aseguró que se siente emocionado de pisar tierras mexicanas y visitar a la Virgen de Guadalupe. Yo vengo como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe, y dejarse mirar por ella. Afirmó que México es un gran país con una riqueza cultural y ha venido a abrazar al pueblo mexicano. Quiero saludar y abrazar al pueblo mexicano en sus múltiples expresiones y en las más diversas situaciones que le toca vivir. Gracias por recibirme hoy en su tierra. Los jóvenes son el rostro de México, así lo afirmó el Papa Francisco. Pienso y me animo a decir que la principal riqueza de México hoy tiene rostro joven. Sí, son sus jóvenes. Un poco más de la mitad de la población está en edad juvenil. Esto permite pensar y proyectar un futuro, un mañana, da esperanzas y proyección. Pero dijo que el panorama actual no es el adecuado para el país. Que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Este bien común que en este siglo XXI no goza de buen mercado. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. Por lo que hay que buscar nuevas fórmulas para lograr un mejor destino. Para que encontremos nuevas formas de diálogo, de negociación, de puentes capaces de guiarnos por la senda del compromiso solidario. Un compromiso en el que todos, comenzando por los que nos llamamos cristianos, nos entreguemos a la construcción de una política auténticamente humana. Y le recordó a los actores políticos hacer su trabajo para garantizar las condiciones que les permita a los ciudadanos hacer su parte en la construcción de un mejor futuro. Y esto no es solo asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras, siempre necesarias, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro, como corresponde en la causa común de promover el desarrollo nacional. Refrendó el compromiso con el gobierno mexicano para cultivar el amor propio y por los demás. El gobierno mexicano puede contar con la colaboración de la Iglesia Católica, que ha acompañado la vida de esta nación y que renueva su compromiso y voluntad de servicio a la gran causa del hombre, la edificación de la civilización del amor. Para finalizar el discurso, su Santidad Francisco dijo que espera que estas jornadas dejen grandes enseñanzas y resultados. Me dispongo a recorrer este hermoso y gran país como misionero y peregrino, que quiero renovar con ustedes la experiencia de misericordia como un nuevo horizonte de posibilidad que es
inevitablemente portador de justicia y de paz. Me pongo bajo la mirada de María, la Virgen de Guadalupe. Pido que me mire para que por su intercesión el Padre Misericordioso nos conceda que estas jornadas y el futuro de esta tierra sean una oportunidad de encuentro, de comunión y de paz. Después de estos discursos, se dispuso a dejar el Palacio Nacional, donde pudo saludar a funcionarios, entre los que se encontraban los yucatecos Jorge Carlos Ramírez Marín y Emilio Gamboa Patrón, y finalmente tomó el papamóvil, donde ya lo aguardaban miles de feligreses para poder saludar a su santidad. ¿Por qué es un hecho histórico y por qué es un hecho emblemático la visita del Papa Francisco al Palacio Nacional? Escuchemos al experto en política internacional. La visita del Papa a México se debió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Vaticano. El restablecimiento de las relaciones entre el Estado Vaticano y nuestro país se dio el 21 de septiembre de 1992, después de un buen tiempo, después de las leyes de reforma que se rompieron las relaciones diplomáticas. Y es que aseguran que esta visita deja importantes beneficios para las relaciones bilaterales. ¿Qué permite que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambas naciones? Pues permite armar una agenda en común, es decir, buscar puntos de interés en la agenda nacional e internacional. Además, no se descarta una próxima visita al país debido a la perfección de esta última. A lo mejor las condiciones no eran todavía las adecuadas. Ha llegado el momento, creo que hemos evolucionado como país, como sociedad, y necesitamos demostrar que estamos juntos en causas comunes. Es muy claro el comunicado tanto de la Cancillería como de la Oficina de Prensa del Vaticano. Tenemos asuntos bilaterales y multilaterales en los que tenemos que trabajar juntos. El Papa Francisco no solo deja importantes satisfacciones al pueblo católico de México, sino también a las relaciones diplomáticas de nuestro país. Los obispos de México también tuvieron un contacto con el Papa Francisco. Revivamos el momento. Al llegar a la Catedral Metropolitana, su santidad tomó unos minutos para orar en el altar del perdón. Ahí ya lo esperaban 150 obispos, entre ellos 18 arzobispos de México, con quienes sostuvo después un encuentro privado. En su mensaje, el arzobispo Norberto Rivera agradeció la visita de su santidad y recordó a uno de sus antecesores, Juan Pablo II. Tiene el honor de recibir por segunda vez al sucesor de Pedro. Aún perdura imborrable el recuerdo de aquel 29 de enero de 1979, cuando su predecesor, San Juan Pablo II, celebró la primera Eucaristía en nuestro país, justamente aquí en esta catedral, y acuñó una frase que quedó en lo más profundo del corazón de los mexicanos: México siempre fiel. Por su parte, el arzobispo de Guadalajara aseguró que México es un país bendecido por Dios y signo es la visita del Santo Pontífice. México es un país bendecido por Dios con grandes recursos naturales, un enorme y rico mosaico de culturas indígenas y mestizas, una historia de encuentro, esfuerzo y lucha para superar las adversidades y salir adelante, y un pueblo que en su mayoría es bueno, alegre, hospitalario, solidario y fiel al Evangelio. En su mensaje, el Santo Padre aseguró que no podía dejar de visitar a la comunidad de obispos de manera tan fraternal. No podía dejar de venir. ¿Podría el sucesor de Pedro, llamado del lejano sur latinoamericano, privarse de poder posar la propia mirada sobre la Virgen Morenita? Afirmó que la Virgen de Guadalupe es la voz de las necesidades de este pueblo. Sé que ninguna otra voz puede hablar así tan profundamente del corazón mexicano como me puede hablar la Virgen. Ella custodia sus más altos deseos, sus más recónditas esperanzas. Ella recoge sus alegrías y sus lágrimas. Ella comprende sus numerosos idiomas
y les responde con ternura de madre porque son sus propios hijos. Para ser Así, perdonado hay el que Papa perdonar. Francisco concluyó su reunión con obispos del país, hecho con el que cierra la agenda de su primer día en esta visita. Los discursos o mensajes que dirigió el Santo Padre durante su presencia en México generaron también reacción por parte de la Arquidiócesis de Yucatán. Párrocos de la capital yucateca compartirán en cada homilía el mensaje de fe y esperanza que el Papa Francisco ha dejado durante su visita papal. Venimos llenos de esto, venimos llenos. Yo ahora por la tarde que tenga la Eucaristía comenzaré a hablar de nuestra experiencia, tanto personal como de grupo, pero del mensaje tan rico. Lo bueno que ahora por los medios, y así como ustedes lo hacen ahora, tenemos la oportunidad de ver los textos completos, de las reflexiones, de las homilías, de todos los mensajes que dejó el Santo Padre. Y es que aseguran que cada palabra expresada por el Santo Padre fue apegada a la realidad de México y ahora es tarea de los yucatecos hacer un autoanálisis. ¿Qué nos deja a nosotros como iglesia, pero también para nuestra entidad, para nuestro estado de Yucatán? Nos deja una palabra firme, una palabra fuerte, una palabra que está llena también de amor y de paz. Es un Papa muy cercano a nosotros, es un Papa que conoce la realidad de nuestra realidad de América Latina. Y no duda que tendrán reacciones esta visita. Son un pie importante o un margen, no un margen, un origen importante, porque a partir de lo que él habló, de lo que él dijo, nos va a hacer cambiar mucho, ya lo está haciendo. Su presencia misma es un cambio ya para nuestra sociedad y sí, seguramente, estoy seguro de esto, que desde el cambio que hay en nuestro interior va a venir un cambio en las reformas de leyes, de costumbres, del modo de mirar nuestra vida y nuestra forma de compartirla. Los párrocos de la iglesia de la capital yucateca esperan que pronto se dé otra visita papal y que Yucatán sea elegido para ser visitada por su santidad Francisco. Sigamos reviviendo los momentos más emblemáticos de esta visita de Papa Francisco a México, pero esto después de una pausa. Regresamos.